Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de esta semana vamos a hablar de un caso verdaderamente impactante. Es el caso de un padre que está siendo actualmente acusado de haber ahogado a su hija durante unas vacaciones en Estados Unidos. Es el caso de Luciano Fratolin, este hombre que ustedes están viendo a continuación, de 45 años de edad, un hombre de Montreal aparentemente exitoso, buen padre, un padre que adoraba a su hija, que escribía en redes sociales que su hija era la luz de sus ojos. Melina Galanis Fratolin, de 9 años de edad, fue encontrada sin vida al siguiente día de haber sido reportada por su propio padre, justamente el último día de vacaciones, cuando ya regresaban a Montreal. La niña desaparece. Los investigadores desde el primer momento sospecharon de Luciano Fratolin y actualmente están armando un caso para demostrar que él fue el culpable de acabar con la vida de su propia hija. A continuación, todo lo que sabemos del caso de Luciano Fratolin. Este caso comenzó la noche del día sábado 19 de julio de 2025. Eran aproximadamente las 10 de la noche cuando Luciano Fratolin, de 45 años de edad, hizo una llamada telefónica al 911. En esa llamada telefónica dicen que Luciano estaba alarmado y preocupado, diciendo que su hija estaba desaparecida. No se le entendía bien qué es lo que había sucedido, qué había pasado con la niña. Dicen que conforme la persona que le estaba atendiendo la llamada telefónica lo fue calmando, él comenzó a dar más información. Dijo que se encontraba en Lake George, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, y que ellos estaban de vacaciones, que ellos no eran de Estados Unidos, que ellos vivían en Montreal, que habían estado de vacaciones durante casi 10 días y este era el último día de vacaciones y ya estaban de regreso para Montreal. Supuestamente ellos tenían que estar en Montreal al siguiente día, el día domingo 20 de julio de 2025. Él dijo que él había parado el carro, ellos andaban en un carro gris, él tuvo una emergencia, necesitaba ir al baño y paró el carro en medio de una carretera solitaria. Se baja y le dice a su hija que ya regresaba, que no se iba a demorar y que supuestamente no se demoró, que cuando sube nuevamente a donde estaba el carro ya no ve a su hija. Él se asustó y ahí llamó a las autoridades. Cuando llegaron al lugar, le tomaron nuevamente la declaración y aquí él añadió un dato. Dijo que había visto una van blanca por los alrededores, media misteriosa, que venía justamente detrás de ellos y cuando él paró el carro, la van siguió de largo, pero a él le llamó la atención esa van blanca. Pero al parecer las autoridades sospechaban de Luciano, de su declaración, de su actuar, de la forma de contar la historia. Y es que cuando él cuenta la primera vez la historia, él dice que su hija, cuando él sube al carro, ya su hija no estaba. Pero luego de que un investigador le vuelve a hacer la pregunta de cómo desapareció su hija, él dice que vio como dos hombres que iban en una van blanca se llevaron a su hija. A los investigadores esto les pareció muy raro porque ellos decían, bueno, tenemos mucha experiencia y cuando un secuestro de un niño ocurre, los padres te dan todos los detalles. Y sí, puede ser que en el momento del nerviosismo, en el momento que están contando la historia, se les olvidan ciertos detalles, pero ellos mismos luego corrigen esos detalles, no los corrigen, sino añaden más información, pero la historia siempre se mantiene como al principio. Sin embargo, en esta ocasión, el padre de la niña, cuando quiere añadir parte de la historia, realmente lo que hace es cambiar la historia y ahora introduce a dos nuevos sospechosos.
2 hombres misteriosos que se habían llevado a su hija. Los investigadores al principio no pusieron la alerta Amber, la pusieron unas horas después y ellos comienzan a buscar a la pequeña. Pero poco a poco los detectives comenzaron a notar el actuar extraño de Luciano. No se lo veía asustado como se lo veía al principio, sino que comenzó a actuar nervioso, preocupado, como si ocultara algo y sospechara que los investigadores estaban sospechando de él. Dicen que los investigadores le pidieron el teléfono para revisar el movimiento que él había tenido ese día. Y mientras tanto, fueron a buscar a la pequeña. Dicen que se armaron varios grupos de búsquedas para buscarlas por los alrededores. Buscaban la misteriosa van blanca. Pero un investigador sabía que tenía que revisar el teléfono de Luciano y también su GPS. Dicen que ellos notaron que el carro de Luciano y el teléfono hace como unas 2 horas atrás, o sea, más o menos entre las 7:30 y las 9 de la noche, de ese día sábado 19 de julio, estuvo parado mucho tiempo en un exacto lugar que quedaba a 48 kilómetros de donde ellos estaban, de donde él había reportado la desaparición. 48 kilómetros. Este lugar era una zona boscosa de Ticonderoga. Fueron hasta ese lugar y al siguiente día, el domingo 20 de julio de 2025, ya por la mañana, encuentran el cuerpo de la pequeñita de 9 años. Dicen que su cuerpo estaba oculto entre un árbol y una piedra, o sea, como que habían puesto una piedra, como si alguien hubiera querido evitar que ella fuera hallada. Los detectives sospechaban que ese alguien era Luciano, su propio padre, pero tenían que encontrar las pruebas que demostraran esta hipótesis. La autopsia preliminar llegó al siguiente día y decía que la causa del deceso se trataba de una asfixia por ahogamiento. Los investigadores comenzaron a analizar los últimos movimientos de padre e hija, porque querían determinar qué había sucedido aquel día. Y descubrieron lo siguiente: a las 5:30 de la tarde del día sábado 19 de julio, el día que la reportan como desaparecida, padre e hija fueron vistos en un restaurante en Saratoga Springs. Dicen que ellos estuvieron en este lugar comiendo y muchos testigos cuentan que la pequeña se la notaba tranquila, feliz, comió mucho, se reía. No vieron nada extraño. O sea, lo único que vieron fue un padre y una hija comiendo en un restaurante, riéndose. Eso fue a las 5:30. A las 6:30 de la tarde, la pequeña llama a su mamá, que estaba en Montreal. La mamá, en una declaración, dice que sí, su hija la llamó y le dijo: mami, estoy bien, acabo de comer. Le reportaba todo lo que hacían todos los días. Y le dijo: sí, mami, como te prometimos, ya vamos a llegar mañana domingo. O sea, habían quedado que el domingo 20 de julio el papá la iba a llevar a la casa de la mamá, a la niña. Para esto, chicos, justamente se descubre que la niña, la custodia completa, total, había pasado a la mamá. Ellos estaban separados, papá y mamá estaban separados desde el 2019, pero compartían la custodia. Pero por alguna razón, él pierde la custodia de la niña y se la otorgan a la madre. Entonces, este dato llamó mucho la atención a los investigadores porque él no lo mencionó en su declaración cuando lo estaban investigando. Esto lo dijo la mamá. Bueno, entonces la niña habla con su mamá y se la notaba tranquila, no se la notaba triste, asustada, nerviosa, ¿no? Entonces le dijo a su mamá: sí, mami, la hemos pasado muy bonito, ya mañana nos vemos.
y se despidió de su mamá. 6:30, esa fue la última llamada de la niña hacia su mami. 7:30, una testigo asegura haber visto a padre e hija. Esa testigo de nombre Becky cuenta una historia verdaderamente alarmante. Miren, ella dice lo siguiente, esta historia la ha contado en varios medios de comunicación y también la misma historia se la ha contado también a los policías, a los investigadores. Ella dice que a las 7:30 de la noche, ella había salido con su esposo porque iban a una cita, iban a comer. Ella dice que se considera una persona que siempre está alerta, siempre está viendo si hay alguien extraño en su ciudad, en su pueblo, porque previamente, hace unos años atrás, ocurrieron unas desapariciones en su pueblo. Entonces, como que todo el pueblo siempre anda en alerta, andan viendo si hay una persona extraña que no sea del pueblo. Entonces, cuando ella va en las carreteras, ella va como que atenta y viendo qué personas extrañas están por las carreteras. Y a lo lejos ve que estaba un carro parqueado, un auto gris, dice ella. Y le dice a su esposo, mira, ese carro está parqueado, ¿qué hace ahí? ¿Quién parquearía en plena carretera solitaria en una zona boscosa? O sea, tiene que estar haciendo algo malo, le dijo a su esposo. Y el esposo le dijo, ay, ya vas a comenzar otra vez. Eso es porque andas viendo muchas noticias, andas escuchando mucho true crime, para sospechas de todo el mundo. Ya no pienses mal, a ser que es una persona que paró porque quiere ir al baño. Yo también lo haría, le dijo el esposo. Pero ella dice que sintió algo raro y decidió acercarse más a la ventana y asegurarse de ver bien a la persona que estaba en ese carro. Y justamente Luciano iba subiendo y se iba, o sea, porque era como que una bajadita y la bajadita estaba en la zona boscosa. Y este hombre como que al ver el carro que se acercaba, como que corrió hacia su carro, subió esta lomita e hizo contacto visual con Becky. Dice que Becky nunca va a olvidar la cara de Luciano, porque la mirada que él tenía era una mirada rara, una mirada mezclada entre miedo, entre coraje. Ella dice, yo soy mamá y sé cómo mis hijos adolescentes actúan cuando están haciendo algo que ellos saben que es malo y que yo como que los he atrapado y ellos como que me miran así con esa misma mirada, ya, esa misma mirada tenía Luciano, una mirada como de que alguien lo había atrapado haciendo algo malo. Ella lo quedó viendo, él la miró a ella. Dice que fue como que un segundo entre eso de que pasan un carro con el otro, pero ella nunca va a olvidar esa cara. Y le decía a su esposo, paremos porque yo sé que ese hombre algo raro está haciendo. Y el esposo le dijo, ay, ¿cómo vamos a parar y hablar con una persona desconocida? Y ella le dijo, pero podemos decirle como que, ¿te necesitas ayuda? No, le dijo él, estamos apurados, tenemos que llegar a tiempo. Y siguió el señor, no paró. Todo el camino, ella no paraba de hablar de este hombre. Habló tanto que el esposo le dijo, ay, ya, de seguro ellos necesitaban ir al baño. Y ella le dice, ¿ellos? ¿Cómo que ellos? Yo solamente lo vi a él. ¿Qué otra persona más había? Y el esposo le dice, había una niñita. También estaba ahí una niñita en el carro. La señora Becky no vio a la niñita. Y según el esposo, la niña hasta ese momento estaba bien. O sea, él la vio que estaba hablando como con su papá. Eso es lo que le dijo el esposo. Entonces, para las autoridades, la pequeña estaba viva hasta las 7:30 de la noche. Y ese punto en donde la señora Becky y su esposo, como testigos, dicen que los vieron, fue como unos kilómetros antes de donde fue encontrado el cuerpo de la pequeña. Entonces, los investigadores con este testimonio y con el dato del GPS y el celular, pues creen que este hombre decide subirse en el carro,
andar unos kilómetros más porque sabía que por donde él había parado pasaban muchos carros. Entonces, sigue unos kilómetros más y ahí es donde él detiene el carro, que es justamente donde se ve que el GPS se detiene y se quedan varias horas ahí. Haciendo que ya los investigadores están juntando pruebas para demostrar que fue en ese lugar donde él le quita la vida a su hija. O sea, este hombre estaba buscando el lugar perfecto para cometer el crimen. Un crimen que ellos creen que estuvo planificado. O sea, que estas vacaciones tenían la intención de deshacerse de su hija. Luciano quedó arrestado el mismo día, domingo 20 de julio de 2025, el día que encontraron el cuerpo de Melanie, de su hija. Él decía que él era inocente, hasta el día de hoy sigue diciendo que él es inocente, que tienen que buscar a los culpables, que los culpables realmente son esas dos personas que se llevaron a su hija, que las vio, que iban en este van blanco. Pero las autoridades dicen que esto es falso, que es mentira, porque ellos han revisado las cámaras de seguridad de esa carretera, de los alrededores, y dicen que ese día, a esa hora, ninguna van blanca estaba por esa carretera. Así que no pueden confirmar lo que él ha dicho. Y además ellos tienen pruebas que lo ponen a él en el lugar en donde fue encontrado el cuerpo de la niña. Y para ellos, él es el culpable. Al darse a conocer este caso, las personas en redes sociales se preguntaban que cuál era el móvil. Y para responder a esa pregunta, los investigadores tuvieron que primero responder la pregunta de quién era Luciano Frantolin. ¿Quién era exactamente él? ¿Cuál era su situación actual? Descubrieron que este hombre vivía en Canadá, en Montreal, pero él había nacido en Etiopía y fue criado en Italia y que tenía ya varios años viviendo en Canadá. En Montreal, él tenía un emprendimiento. Él fundó su propio negocio llamado Gambella Coffee. Dicen que él exportaba café de la villa donde él nació, donde vivió parte de su infancia en Etiopía, y que por eso le puso a su cafetería, su cafetería, su negocio, le puso Gambella. Y él hablaba, bueno, de cómo había creado su negocio y también en su página web él contaba un poco más de él y decía como que él era un padre, que él adoraba ser papá, que su hija lo inspiraba a crear más negocios, a vivir una vida con mucho honor, que su hija era la luz de sus ojos. Y eso mismo él decía en redes sociales, publicaba varias fotos con su hija. Por ejemplo, hace 3 meses atrás había sido el cumpleaños de la pequeña y él fue al cumpleaños de su hija y se tomó varias fotos, la abrazaba, le daba besos y su hija al parecer tenía una buena relación con él. Ella quería muchísimo a su papá. Eso es lo que dicen varios amigos de él y familiares, que la niña adoraba a su papá, a Luciano. Y al parecer, por lo menos en redes sociales, se veía que él también la adoraba, que la quería. La llenaba de regalos, de vacaciones. Y bueno, y siguiendo con las redes sociales, él mostraba en sus redes autos de lujo, viajes, cenas elegantes. Se presentaba como un padre amoroso y un hombre exitoso, un hombre de negocios que tenía mucho dinero. Investigaron también que, por ejemplo, hace unos meses atrás él había estado buscando mansiones en Canadá y un agente de bienes raíces le pidió las cuentas bancarias para verificar si él tenía solvencia económica y él le mostró a ella que tenía $30 millones en su cuenta bancaria. Pero cuando a él lo detienen, él dice que él no podía pagar un abogado porque estaba en bancarrota. Eso es lo que dijo él. Pero por otro lado, en Canadá,
Él decía que él era exitoso, que tenía mucho dinero, que tenía mucha solvencia económica. Los investigadores comenzaron a ahondar más en el historial económico de Luciano y descubrieron que en el último año este hombre tenía 5 demandas en Canadá. 4 de estas demandas él las había presentado, o sea, él era el demandante. Y en una de estas demandas dicen que él demandaba a su compañero de emprendimiento, decía que él le había agarrado las tarjetas de crédito y le había hecho fraude. Entonces, eso es lo que él demandaba. Por otro lado, había una demanda que en cambio él era el demandado y era demandado por un banco que decía que le debían $110,000 canadienses en tarjetas de crédito. Entonces, estaba demandado y asimismo él había demandado. Recientemente él había vendido un negocio que él tenía en Montreal, lo había vendido y supuestamente ese negocio era el negocio que le daba a él dinero para pagar la manutención de su hija, el child support. Pero hace unos meses atrás él lo había vendido y decía como que estaba en bancarrota, o sea, como que todo ese dinero que hizo de esa venta tuvo que pagar las deudas que él tenía. Pero al parecer él tenía también unos negocios en Etiopía. Algo que también les llamó la atención a los investigadores fue que él perdió la custodia de su hija. Normalmente cuando una pareja se separa y tienen hijos, la custodia es compartida. O sea, para que un padre pierda la custodia, pues un juez tiene que haber encontrado algo que hizo que viera que él no era apto para tener a la niña. Pero la madre permitió que la niña y él viajaran. Aunque dicen que la custodia completa de la madre se iba a ejercer recién cuando ellos llegaran del viaje, o sea, el domingo 20 de julio. Ahora, ¿por qué un padre haría esto? ¿Por qué un padre que aparentemente era un padre amoroso, que quería a su hija, que la llenaba de regalos, haría esto? ¿Cuál sería el móvil, el motivo del crimen? Porque, como les dije, en redes sociales él mostraba que él la quería. Se la llevó de viajes, de vacaciones. Los investigadores dicen que han tomado las declaraciones también de amigos de él y un amigo dijo lo siguiente y llamó esto la atención. Él dijo, miren, hace tiempo él me dijo, yo adoro a mi hija, la quiero, pero siento que estoy atado aquí a Canadá y quisiera ser libre, viajar más, porque antes yo viajaba, vivía en Estados Unidos, vivía en Etiopía, vivía en Italia, podía irme, ahora me siento atrapado, o sea, dando a entender como que se sentía atrapado, amarrado a Canadá por su hija. Ahora, en cuanto a la situación legal de Luciano, él está acusado de asesinato en segundo grado. La pena máxima de este crimen es de cadena perpetua. Muchas personas se preguntaron, y también me pregunté yo lo mismo, ¿por qué le dieron segundo grado? Si normalmente cuando se demuestra que hay premeditación en el crimen, que es claro en este caso, lo que le dan es primer grado. Pero eso es casi en todo Estados Unidos, excepto el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York, el cargo más alto realmente es lo contrario, es el segundo grado, no es el primer grado. El segundo grado es para cuando hay premeditación. Entonces, bueno, eso hay que aclarar. Además, también el otro cargo que tiene en este caso es ocultación de un cadáver. Y esto de aquí, la pena máxima es de 4 años y una multa de $5,000 estadounidenses. La abogada que le han puesto a él, una abogada pública, lo que ha dicho es que su cliente dice ser inocente. Fueron a una audiencia el día 30 de julio
y querían una fianza. El juez dijo que no le podían dar una fianza a este hombre porque él tenía doble nacionalidad, etíope e italiana. Y aparte, él tenía residencia en Etiopía y Canadá. Entonces, si es que lo dejaban bajo fianza, él se podía ir, escapar a otro país. Y para él, para el juez, este caso, o sea, él tenía bastante riesgo de fuga. Pero su abogada dijo que en este caso ellos podían entregarle los pasaportes, pasaporte etíope e italiano al juez, todos los pasaportes. Y él tenía un amigo ahí en Estados Unidos donde él se podía quedar. Pero el juez negó la fianza, dijo que no, que él tenía que enfrentar todo este caso en prisión. Y aseguran que el juicio podría comenzar en enero del 2026. Y como si fuera poco, chicos, este hombre no solamente enfrenta cargos en Estados Unidos, sino también enfrenta cargos aquí en Canadá por maltrato animal. ¿Y qué pasó? Este hombre dejó a su perrito sin agua ni comida durante 10 días que estuvo de viaje. 10 días. Ese perrito solito en esa casa, sin agua, sin comida, sin nada. La policía fue hasta ese lugar porque unos vecinos escucharon que el perrito lloraba y se quejaba y pudieron rescatar al animalito, al perrito. Y este hombre, como les dije, enfrenta ahora también cargos de maltrato animal. Ahora, chicos, no sé ustedes qué dicen, pero para mí una persona que es capaz de hacerle esto a un animalito es una persona sin corazón, sin empatía, una persona capaz de hacer cualquier cosa. Eso es de mi punto de vista. Para las autoridades canadienses, para los detectives en Estados Unidos, este hombre es culpable de este crimen y simplemente están recopilando pruebas que demuestren que él no es inocente, porque él sigue diciendo que es inocente. Tenemos que esperar, tenemos que ver qué sucede en enero de 2026, si es que él se mantiene diciendo que es inocente o si acepta los cargos. Pero definitivamente este es un caso que nos deja impactados. Imagínense un padre hacerle esto a su hijita, una hijita que amaba a su papá, que confiaba en él, que estaba tan feliz por irse de vacaciones con su papá. Una madre que queda destrozada porque su hija no regresó de esas vacaciones. Un hombre que se mostraba carismático, que mostraba una cara en redes sociales, pero que en la realidad era otra. Todo era una fachada. Esos viajes, esos lujos, el dinero que tenía, todo era mentira. Es una historia muy triste y espero que tenga justicia. Cualquier información, cualquier avance de este caso voy a estarla presentando en un futuro video. ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Ustedes creen en la inocencia o en la culpabilidad de este hombre? ¿Creen acaso que existió una van blanca con dos hombres misteriosos que se llevaron a Melina? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, chicos.